Hoy estudiaremos sobre la certeza de la seguridad, esta seguridad de la salvación que tanto quisiéramos que fuera una realidad, todo en base a lo que promete el Señor y que tú y yo aceptamos o rechazamos. La parte más maravillosa de todo esto es que la salvación no depende del salvado, depende del Salvador. Es por esta razón que tenemos tanta confianza, tanta seguridad del perdón divino, de la salvación eterna, por causa de la fidelidad de nuestro Dios a través de su amado Hijo, quien fue el que sacrificó su vida, derramando su sangre para pagar el precio que demanda la justicia de Dios por cada pecador. Entonces yo quiero hablar de un tema que siempre ha sido muy solicitado a través de los años y se llama salvo y seguro. Salvado y seguro de haberlo sido. Entonces, dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo dice Proverbios 14:12, y en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay solamente un camino verdadero al Padre. Y estos versículos enseñan este hecho como una verdad solemne. Si fallas en encontrar este camino, estás siguiendo un camino de mentira, un camino de falsedad, lo cual trae la muerte del alma. Muerte en la Biblia significa separación. La estrategia de Satanás es guiar a los hombres a una seguridad falsa de salvación, para que cuando ya sea demasiado tarde, se encuentren atrapados en un camino que parecía haber empezado bien, pero que terminó en la muerte eterna. Los creyentes entienden el terrible precio que hay que pagar si se falla en encontrar a Jesús, que es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Tú andas buscando el camino, Jesús dijo, yo soy el camino. Por lo tanto, tú andas buscando a Jesús. Y Jesús se hace presente a todo aquel que lo busca de todo corazón. Esto explica la razón por la que Jesús, es decir, por la que los creyentes en Jesucristo frecuentemente se examinan a sí mismos para asegurarse de que en verdad están en el camino verdadero que lleva al Padre Celestial. Y esto lo dice en 2 Corintios 13:5 el apóstol Pablo cuando está diciendo que nos examinemos a nosotros mismos. Este examen es bueno, es valioso. Déjeme leerlo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El propósito de Satanás es dejarlos confundidos y sin esperanza, moviéndolos a poner sus ojos sobre las circunstancias y no sobre Cristo. Según de Corintios 5:7, el apóstol Pablo también hace referencia a esto cuando dice que por vista no andamos, sino por fe. Dice literalmente, porque por fe andamos, no por vista. Y en 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El mirar las circunstancias sin mirarlo a Él es no tener fe. Y Satanás tiene formas misteriosas para cambiar la verdad de Dios por mentiras. Por otra parte, tenemos la presencia de la carne, o sea, la presencia de la antigua naturaleza
esa naturaleza heredada de Adán caído, en la cual no mora ningún bien, como dice Romanos 7:18. Cada hijo de Dios, lavado por sangre, conoce y entiende perfectamente bien esto. Tenemos la tendencia de mirar hacia dentro de nosotros mismos y ver la fosa séptica de iniquidad y luego dudar si fuimos en realidad salvos. Si el creyente, si el cristiano anhela la seguridad de su salvación, también Dios anhela que la tenga. Su posición en Cristo es segura. Dios nos ve ahora en la perfección de Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Y todo y solamente y únicamente por los méritos de Él. Dios ya no tiene nada contra nosotros. Y por causa de esta seguridad, entramos en el gozo del compañerismo con Él. La falta de este compañerismo trae consigo inseguridad. Dice 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, ¿cómo ser salvo? Es imprescindible que los creyentes, los nuevos creyentes, que nunca entraron en una plenitud de seguridad, conozcan la necesidad de establecer las bases fundamentales de su salvación. Usted recuerda en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es el regalo de Dios, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. Que la salvación no es obra de hombre, esto es claro. Y si no es por el hombre, entonces debe ser construida y debe ser reposada en alguien que sea la gracia personificada del Padre. Y ese alguien es únicamente el Señor Jesucristo. La salvación es un don gratuito, porque está dado puramente sobre los méritos de Jesucristo por su obra consumada en el Calvario. En Jesucristo, Dios está satisfecho y su justicia ha sido declarada. Hay personas que preguntan por qué Dios, al ver cómo está el mundo tan destruido moralmente y en otros sentidos, no manda otro diluvio y se acaba todo. ¿Saben qué? Es que Dios está realmente satisfecho por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro juicio más que el final, aparte de la cruz. Cristo celebró para nosotros en su propio cuerpo, en su muerte, derramando su sangre, la justicia que satisfizo a Dios. Y que cada pecador que viene a Cristo Jesús y lo recibe como su Salvador personal, realmente Dios lo ve satisfecho, cumplido, justificado, perdonado, regenerado, nacido otra vez. La palabra propiciación significa ofrenda aceptable, refiriéndose a Jesús en el Calvario, nuestro sustituto aceptable. Cristo es nuestra propiciación, nuestro sustituto en la cruz. Él fue propicio. En el Antiguo Testamento, la gente se salvaba de la misma manera que nosotros, por los méritos de Cristo, pero Cristo no había venido todavía, sino que al ofrecer sus sacrificios, ellos apuntaban hacia adelante, poniendo su fe en el que había de venir, el Mesías prometido, como nosotros ponemos nuestra fe en el que vino, el Cristo, el Mesías. Dios nunca ha tenido otra manera para salvar. Por eso el Evangelio se le llama el Evangelio eterno. Toda la historia está dividida por la cruz, antes de Cristo y después de Cristo. Los antiguos creyentes
también fueron nacidos otra vez, fueron regenerados por el mismo Espíritu Santo, desde el momento en que creyeron por fe, apuntando hacia el futuro. El testimonio de Dios, narrado en 1 Juan 5, 9 al 13, encontramos aquí los hechos respecto a la salvación. La palabra creer originalmente tenía un significado mucho más profundo que ahora. Antes significaba confiar, reposar, entregar, creer, pero de una manera muy profunda. Posiblemente el creyente no ha sido consciente de lo que pasó al momento de ser salvo, pero en realidad estaba muriendo a su propia voluntad, muriendo a sí mismo. Como dice Lucas 9:23, cuando Jesús se refirió a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es la razón por la cual muchos no son salvos, porque no quieren cumplir este principio de morir a sí mismos. Los pecadores reciben la vida eterna por recibir al Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Recibir a Jesucristo es creer en el nombre del Hijo de Dios. Recibir la vida eterna creyendo en Jesús está descrito como creer en el testimonio de Dios acerca de su Hijo, que dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Los que no creyeron en el testimonio de Dios no creen en Jesús de manera que puedan ser salvados. Ellos no son poseedores de la vida eterna porque no tienen, y hay que subrayar, no tienen a Jesús. Y por no creer al testimonio de Dios, le han hecho un mentiroso y no saben si ellos son verdaderamente poseedores de la vida eterna. Los que creen en este testimonio creen en Jesús, tienen el testimonio de Dios en sí mismos y poseen la vida eterna del Hijo de Dios, y lo saben y lo deben saber con toda seguridad. En Hechos 8:37 nos habla de cómo el eunuco de Etiopía recibió de Felipe el plan de salvación, diciendo: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Creyó mal el testimonio de Dios dado por Felipe? No, lo creyó perfectamente. Este etíope fue el primer testigo de Etiopía y clave para evangelizar toda Europa en los 2 primeros siglos. Personas que no creen en Jesús de manera que sean salvas solo tienen una fe intelectual, no bajó al corazón, o una experiencia donde la voluntad no fue entregada. Las experiencias humanas son muy difíciles de interpretar. Por ejemplo, cuando la voz de Dios fue escuchada por un grupo de personas, algunos dijeron que fue un trueno y otros que fue la voz de Dios. Toda experiencia humana debemos basarla fundamentalmente en la palabra de Dios. Ahora, hablemos de la seguridad de la salvación. Posiblemente estás diciendo: yo entiendo todo esto y estoy seguro de haberlo hecho, sin embargo no estoy seguro de ser salvo. Los que en realidad son salvos lo saben. Y tú puedes saber también si lo eres o no. Y Romanos 8:16 dice que hay un testimonio que cada creyente tiene en sí mismo. Antes de analizar este testimonio, vamos a examinar algunos puntos donde no hay seguridad. En primer lugar, no hay seguridad en los sentimientos. No hay seguridad en las emociones.
Las experiencias religiosas pueden ser engañosas. Cuando viene la crisis, Satanás estará recordándote que los sentimientos que tuviste cuando fuiste salvo, ahora ya no están presentes en ti, dejando a tu corazón perturbado y amedrentado, tratando con esto de convencerte de que tú nunca fuiste salvo. Y esto pasa a veces en los creyentes verdaderos. Cuidado con las experiencias religiosas, porque son muy difíciles de interpretar y no pueden ser un fundamento para confiar. Cuidado con las emociones, cuidado con las sensaciones. Hay gente que quiere sentir que entró Cristo a su corazón y como no sintió, no están seguros. No es por sentimientos, es por la palabra, por la fe en la palabra. En segundo lugar, no hay seguridad en las promesas de salvación. Este es un error que cometen muchos predicadores porque dicen, si dudas de tu salvación, lee Juan 3:16. Y este versículo no dice que ya eres salvo, sino cómo serlo. Por lo tanto, no te puede dar seguridad de algo que aún no tienes, pero que sí lo puedes tener. O Juan 10:28 no dice que tú seas una oveja de Cristo, sino que lo seas creyendo en Él. Juan 5:24 es una invitación como promesa para cumplir si quieres recibirle. Juan 6:37 te promete que si tú vienes a Él, no te echará fuera. Estos versículos solo muestran cómo ser salvos. Y es por esto por lo que muchos viven en compañerismo en iglesias, pero sin haber experimentado nunca la salvación de su alma. Estamos tratando con esto para evitar enseñanzas erróneas. La palabra de Dios está escrita para que tú, en tu inteligencia, puedas entender e interpretar correctamente la parte que te corresponde asimilar a ti. Una cosa es la promesa y otra cosa es el cumplimiento que te da seguridad. En tercer lugar, no hay seguridad en la reformación. Muchos experimentan la satisfacción de abandonar sus vicios. Dejaron el alcohol, dejaron la vida nocturna, el cigarro, la droga, etc. O sea, reformación. Pero esto no quiere decir que sea prueba de un nuevo nacimiento. Pues para dejar esas cosas solo se requiere de sentido común para evitar peores consecuencias. Pero, ¿dónde están las cosas nuevas de Dios en su vida? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, en tiempo presente, está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. La prueba del nuevo nacimiento son las cosas de Dios en la persona que está en Cristo. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia más clara de que hay seguridad de salvación en tu vida, porque amas, porque tienes confianza en la palabra, porque crees, pero hay una evidencia también muy clara. El cristiano verdadero ora, el cristiano verdadero ama la palabra. La reformación es una falsedad del diablo. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la salvación? Permítame leer 1 de Juan 5, 9 al 13. Ya hicimos referencia, pero quiero volverlo a repetir. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado
vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y luego viene el versículo clave. Después de haber recibido a Cristo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Algunas cosas fueron escritas a los creyentes y por estas cosas pueden saber que tienen vida eterna y tener seguridad de ello, sin duda y para siempre. Es necesario disponer el corazón para creer que tenemos la vida de Cristo en nosotros mismos. Esta disposición para creer y esta seguridad son claras evidencias de una nueva vida en Cristo. La salvación no es vivir una vida, sino que una vida sea vivida en nosotros, la vida de Jesucristo. En eso consiste la seguridad. La salvación del alma no se me confió a mí para yo sostenerla a través de los años. La salvación de mi alma se sostiene en la persona que murió por mis pecados, el cual lo recibí. Y era necesario recibirlo porque Él, vivo dentro de mí, es el que me da seguridad, el que me mantiene seguro de que voy al cielo. Así que la salvación del alma depende del eterno Jesús, no de mí. Así que evidencias de una nueva vida en Cristo, ¿cuáles serían? Bueno, primera evidencia, Cristo vive en mí. 1 Juan 1, 1 al 4. Se debe hacer una mirada retrospectiva para asegurar que hubo un tiempo en que lo conociste y estuviste participando del compañerismo con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Esta es una gran señal de la salvación. ¿Has tenido compañerismo con el Padre y con el Hijo? ¿Lo tienes ahora mismo? Tal vez estás preguntando cómo lo puedo tener. Por medio de recurrir a la palabra continuamente, por medio de orar continuamente. ¿Cuál fue el error por el cual cayó el apóstol Pedro después de tanta promesa de no fallarle a su Salvador? Que quitó la mirada de su Señor, quitó la mirada de Jesús, perdió el compañerismo con Cristo. Un cambio en mi camino tiene que ser radical. Mi vida cambió, la gente lo notó y yo debo seguir ahí sosteniéndolo por medio de depender de mi Salvador. Esta tercera señal de evidencias, mejor dicho, claras de que soy salvo, realmente muestra un camino diario, un cambio radical en mi conducta, en mi manera de andar, en mi manera de vivir y en la manera de tratar a mi prójimo. 1 Juan 1, 6 y 7, si quieren estudiar un poquito más al respecto. Es también una evidencia de tu salvación. Déjeme leérselo mejor. 1 Juan 1, 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense cómo dice limpia en tiempo presente, o sea, permanentemente nos limpia de todo pecado. ¿Recuerdas el momento en que dejaste de andar en tinieblas, en que cesaste de andar en la oscuridad del pecado y empezaste a caminar en la luz? ¿Lo recuerdas? Un gran cambio hubo en tu vida y tú lo experimentaste. Y los de afuera, los que te conocemos, también damos evidencia de que cambiaste. Mucho más lo que te podrías dar cuenta, se nota por fuera.
Así como se nota el pecado en el rostro, también se nota la luz de la presencia de Cristo en tu vida, en tu rostro. En cuarto lugar, otra evidencia que ahora ves de una manera diferente el pecado. En 1 Juan 1, 8 al 10, también lo vamos a leer. 1 Juan 1, 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan está incluido en estas palabras, porque él habla en plural, incluyéndose. Si decimos, si confesamos, ¿no? Él está hablando en un testimonio claro. Entonces, el asunto es que el Señor sabe que tenemos una naturaleza todavía pecaminosa. Y no se va a ir hasta el día que partamos con el Señor. Todo el tiempo necesitamos estar sujetos al Señor, pegados al Señor, confesando nuestros pecados para mantenernos limpios de todo pecado. Hay un cambio en tu manera de ver el pecado. Pecado es nuestra naturaleza y pecados es lo que fabrica esta terrible naturaleza que todos tenemos. Si alguien dice, yo nunca he pecado, es necesario mostrarle 1 Juan 1:10 que acabamos de leer. En Romanos 7, 7 al 25, podemos ver cuán consciente fue Pablo de la terrible naturaleza que él tenía. Esta convicción vino por la luz que entró a su vida, dado que fue salvo. Por esto también tú debes estar para reconocer y confesar tus pecados. Él está diciendo, lo que quiero hacer no lo puedo hacer, no lo hago. ¿Por qué? Porque hay una ley dentro de mí. Es la ley de la carne, es la ley del pecado, que está en contra de la ley de Dios, la ley del Espíritu. Y estoy luchando todo el tiempo y no puedo hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque hay una lucha en mi interior. Hay gente tonta que dice que Pablo está revelando que no era un creyente. No, está revelando que está luchando. Y ningún incrédulo lucha. Al incrédulo no le importa luchar. El creyente sí. Todo el tiempo está en batalla. Es necesario, pues, confesar pecados, buscar su rostro, alabarle, darle gracias a Dios, y esto es una ofrenda, es un sacrificio agradable a Dios. Debes mantener este estado permanentemente. Así que esta convicción que traemos viene por la luz de la palabra. Si nunca leemos la palabra, nunca vendrá convicción. Es la palabra la que abre el entendimiento. El apóstol Pablo dice allá en Romanos 10:13, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si no lo han conocido o no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien vaya y dé testimonio y predique? O sea, todo esto está en orden. Hay que ir a predicar para que al predicar oigan, al oír crean y al creer invoquen el nombre del Señor y sean salvos. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, también hay un cambio de actitud a la palabra de Dios. Hay un cambio de actitud hacia el pecado. Bueno, ahora hay un cambio de actitud a la palabra de Dios. En 1 Juan, también aquí, 2, versículos 3 y 4, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si en verdad has sido salvo, entonces ahora experimentas un cambio de actitud en tu propia actitud hacia la palabra de Dios. La palabra guardar habla de la actitud del corazón y es una acción habitual. En sexto lugar, ahora tienes un temor santo de perder la comunión con Dios.
La salvación nunca la vas a perder. Como dije antes, la salvación no se sustenta en ti o en tus obras. La salvación de tu alma es eterna y se sustenta en el eterno Hijo de Dios que está en tu corazón. Entonces, hay un temor de los cristianos de no entristecer al Espíritu Santo. Porque constantemente viene el pecado a la mente, la tentación, y constantemente nos da miedo de perder la comunión con el Señor. Y sabemos que este pecado que estoy cometiendo entristece al Espíritu Santo que mora en mí. En séptimo lugar, ahora ya no confías en la carne. Ya no confías en tu propia antigua naturaleza, porque no ama a Dios. Tu carne no ama a Dios y no puede amarlo. Y es por esto, por lo que necesitas ser transformado. En octavo lugar, ahora tienen también un anhelo. Tienes un anhelo de cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde está la voluntad de Dios para hacerla? En la palabra. Por eso leemos la Biblia, porque queremos oír a mi Padre, quiero oír a mi papá que me dé instrucciones para el día. Y Él me dice lo que tengo que hacer. Leo la palabra para encontrar la voluntad de Dios, porque tengo voluntad para hacer la voluntad de Dios. Aunque vengan fracasos por tratar de cumplirla, yo quiero caminar en los principios que el Señor me ha trazado. Hay diferencias tremendas entre personas regeneradas y no regeneradas. Por ejemplo, un caso de persona no regenerada es Judas. Cuando su pecado fue descubierto, ¿qué hizo? En lugar de arrepentirse y pedir perdón, se suicidó por el orgullo. Y un caso de una persona regenerada es Pedro. Una vez que falló en cumplir la voluntad de Dios, traicionando a su maestro, lloró, dice la palabra, amargamente. Eso es arrepentimiento. Y este es el corazón del verdadero redimido, del verdadero creyente. En noveno lugar, una nueva actitud hacia el mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, ¿qué es el mundo? El mundo es el sistema presente de maldad. Hay diferentes acepciones de la palabra mundo. En Juan 3:16 dice el Señor que amó al mundo. Y aquí nos está diciendo que no amemos al mundo. Entonces son dos diferentes acepciones. Una es el mundo como globo terráqueo, el mundo como raza humana, el mundo como sistema de cosas que están en la atmósfera del ambiente del mundo. Entonces, el mundo es el sistema presente de maldad, que es contrario a la santidad de Dios y a Dios mismo. Ya no es atractivo el mundo. Ya no es fascinante para Timoteo. ¿Por qué? Porque no proviene del Padre. El creyente no puede amar ni puede entregarse al mundo. ¿Y por qué cité a Timoteo? Porque era un discípulo el cual estaba dispuesto a escuchar instrucciones y ponerlas por obra de inmediato. Él tenía una buena disposición, igual que Tito, igual que otros discípulos. Así que el creyente, repito, no puede amar más al mundo. El mundo es muy atractivo y no todo lo que vemos puede ser pecaminoso, pero puede ser distractivo. Lo que trata de hacer es que ya no mires al Señor. En décimo lugar y último, en el tiempo presente, después de que gusté el perdón divino y sigo vivo en esta tierra, me pregunto, ¿por qué no me voy al cielo de inmediato? Porque el Señor quiere testigos, gente pecadora
que fue transformada por el poder de Cristo. Gente que viva y dé testimonio. Esto era yo antes y ahora soy esto. Y todo por la gracia de Dios en mi vida. Si algo merezco, es que merezco el infierno. Pero Él me ha dado algo inmerecido. Me ha dado el perdón absoluto, total. Y Él me dijo, nunca me acordaré de tus pecados. Nunca me acordaré de todas tus transgresiones. Hoy, los cristianos debemos decir y confesar, dar testimonio, que tenemos gozo, que tenemos esperanza, por saber que somos hijos de Dios. Aquí en 1 de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay un anhelo en el creyente de ver a Jesús como Él es y ser hecho como Él es. Querer ser una persona como Jesús. Y por esta esperanza se mantiene puro como Jesucristo es puro. ¿Tú quieres tener seguridad de salvación? ¿Tú quieres estar seguro de que si mueres en esta hora vas a despertar del otro lado mirando cara a cara a tu Salvador? ¿No te gustaría, por supuesto, despertar en el infierno? Y esto es lo que tenemos que seguir explicando. Porque hay gente que está segura de no ser cristiana, de no ser salva, no quiere, pero también está segura, y lo ha dicho, que va a irse al infierno. Qué terrible, tanta indiferencia, tanto desdén al amor de Cristo. El Señor te está invitando en este momento a que vengas a Él así como estás. No pienses que verdaderamente no eres indigno. Sí, eres indigno. Yo soy indigno. No hay un ser humano en todo el planeta y en todos los tiempos que no sea indigno de este regalo de Dios. Pero el Señor vino por los indignos, como tú y como yo. El Señor vino por los enfermos, como tú y como yo. Vino por los pecadores, como tú y como yo. Pero hoy, a diferencia de otros, es tu turno, porque los otros quizá en el pasado ya se entregaron a Cristo. En el caso mío, hace muchísimos años, Cristo vino a mi vida, llena de confusión, llena de pecado, llena de hipocresía y de resentimiento. Pero el Señor cambió mi vida y me ha dado esta certeza, esta seguridad de creer algo que no veo, pero que estoy seguro que ahí está, para mí y para todo aquel que cree en este bendito Salvador Jesucristo. Hubo un tiempo en que veían a Jesús para creer, pero después de que Jesús se fue al cielo, delante de sus discípulos, les dijo, no los voy a dejar solos, enviaré al otro Consolador, al Espíritu Santo, y haremos morada en ustedes, dentro de ustedes. Y el Espíritu Santo les va a recordar todas mis enseñanzas. Así que este es un camino de fe, es un camino de lo que no se ve, pero que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo viene ya en su segunda venida y viene por su pueblo. A ese pueblo que le dice, pueblo mío, a esta iglesia, que no es más que un grupo de creyentes que están por todo el mundo, vivos y muertos, que por la fe recibieron a su Salvador Jesucristo. Jesús viene por su iglesia, viene pronto. ¿Eres parte de ella? En esta hora lo puedes ser. Él viene y te va a levantar junto con Él si hoy lo recibes como tu Salvador personal. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos tanto. Ahora ayúdanos a creer. Quita de nosotros la incredulidad. Muévenos a aceptar el regalo. Que no seamos groseros rechazando el regalo. En esta hora muchos, Señor, no lo han recibido
y muchos otros lo recibimos hace muchos años. Pero a veces damos mucho que desear y la gente no se la cree porque no ven el sello del poder de Cristo, el poder transformador de Cristo en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes ahora como hijos de Dios. Pero quiero suplicarte de nuevo por todos los amigos, por todos los familiares que aún no te han conocido, ni te han recibido, ni se han identificado contigo. Ayúdalos a creer, que te reciban como su único y suficiente Salvador. Gracias por escucharnos, Señor. Todo te lo ruego en tus méritos. Amén. Que Dios los bendiga y gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima, con el favor de Dios.